En este video presentamos la historia de la administración a través del tiempo desde una perspectiva disciplinaria y poder complementarla con acontecimientos actuales. Digamos que la administración aparece desde que la historia bíblica, que nos relata la creación de un mundo, Dios inicia a programarse en distintos días tomando diferentes decisiones para luego delegarla a los primeros habitantes como padres de la humanidad bíblica, que desde entonces se inicia a trabajar en sociedad. Por otro lado, basándonos en la prehistoria, en los años 10.000 y 9.000 a.C., coincidió con la desaparición gradual de las grandes manadas de animales herbívoros que fueron reemplazados por otros más ágiles y dispersos. La adaptación a esas condiciones produjo las denominadas culturas mesolíticas. El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus semejantes. Recorriendo la historia, podemos describir a través del desarrollo de las organizaciones sociales, partiendo en la época prehistórica por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de animales, en donde más tribus unen sus fuerzas para auxiliarse mutuamente en la cacería y la defensa contra sus enemigos, que hoy en día muy poco se conocen. En esta administración se evidencia a través de bienes como son los rebaños, parcelas, un sistema en que en la actualidad aún lo practicamos. Con el descubrimiento de la agricultura da paso a la creación de las pequeñas comunidades. El investigador Gordon Childe dice que todo pudo originarse en Presmont, Francia, a raíz de los investigadores ahí encontrados. Si hace mucho tiempo, o muchos siglos antes de Cristo, ya existía una administración en estas pequeñas tribus que se iban formando poco a poco, para más después organizarse en manadas y formar líderes, o también ganarse el liderazgo de manera imponente, que estos mismos se generaban, ya sea en las guerras, por tierras o alimentación, en la caza de animales, cuando estos se encontraban. Estas tribus se iban consolidando con el tiempo para más después formar ejércitos, liderados por alguien capaz de comandar y administrar todo un grupo de hombres. Años más tarde, los egipcios ponen más en práctica la organización de planear para hacer sus grandes construcciones, que en la actualidad son una maravilla. Pues estos personajes tenían que tomar grandes decisiones para ver cómo proceder y manejar una cierta cantidad de hombres. Los líderes egipcios creían que su organización era estable y así lograr muchas cosas con el pasar de los tiempos. Conforme este tiempo pasó, venían dándose cuenta que no era una solidez, pues se estaban descentralizando, que generaba una pérdida de ingresos. Esta molestia les incita a moldear una nueva y mejor administración con personas que tenían nuevos conocimientos. En los años 1800 a.C. se establece el salario mínimo, dándoles una recompensa por su gran esfuerzo con un objetivo previamente fijado. El factor humano en esta instancia ya tenía cargos especiales. Algo importante de esta organización es que se contaba con un fondo de valores para los egipcios que se obtenía de los impuestos que el gobierno cobraba a sus habitantes, con el fin de después duplicarlo al comercializarlo por otros objetos. Así como Egipto surgió en su administración, en la antigua China también existe una organización bastante amplia. A través de varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden con un servicio civil bien desarrollado y una previsión bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de la administración pública. El gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que había aportado.
en los diferentes cargos que desempeñó. 500 años antes de Cristo, otros contemporáneos chinos se interesaron también en los asuntos administrativos, fundamentalmente en aspectos filosóficos, más que en principios. Si el proceso es bueno, el resultado será mejor. 509 años antes de Cristo, la organización de Roma repercutió dignificablemente en el éxito del Imperio Romano, y aunque no quedan muchos documentos de su administración, se sabe que se manejaba con magisterios plenamente identificados en un orden jerárquico de importancia para el Estado. La República instalada en lo sucesivo. Todos los ciudadanos forman el populus romanus. Cada año eligen unos magistrados encargados de gobernar el país, cuestores finanzas, ediles administrativo y patrones justicia. En la cumbre, 2 cónsules ostentan el poder ejecutivo, dirigen el ejército y realizan funciones de jefes de Estado. Acceden a estas diferentes funciones uno después de otra, constituyen el curus honorum. Por último, todos los antiguos magistrados componen el Senado, que controla la política interior y dirige la política exterior. De esta manera, engrandecen sus territorios e implantan una administración encargada de fomentar su desarrollo. Cada uno de los pueblos suministra un importante contingente de soldados y esclavos. Los ciudadanos abandonan progresivamente sus tareas. Este sistema subsistirá durante varios siglos y permitirá que los romanos lleven a cabo una obra gigantesca y múltiple en los límites de su inmenso imperio: construcción de incontables monumentos, exploración de minas y canteras, pero también quitará el sentido de la lucha y esfuerzo, dejándoles finalmente desarmados ante las invasiones de los bárbaros, que acabarán con su imperio a partir del siglo IV de nuestra era. Años más tarde, al comienzo de la era cristiana, vino otro cambio de gran importancia, al convertirse el Imperio Romano en una autocracia militar establecida por Julio César y mantenida luego por sus antecesores. En los años 284-205 después de Cristo, Diocleciano reformó la autoridad imperial, eliminó a los antiguos gobernantes de provincias y estableció un sistema administrativo con diferentes grados de autoridad. Fue así como debajo del emperador venían los prefectos pretorianos y debajo de ellos los vicarios o gobernantes de diócesis y subordinados, y además por debajo de ellos los gobernantes de provincias, hasta finalmente llegar a los funcionarios de menor instancia o de menor importancia. Grecia dio una aportación muy grande a la administración gracias a sus filósofos, que algunos conceptos aún prevalecen. Sócrates utiliza en la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habla de las aptitudes naturales de los hombres, da origen a la especialización. Aristóteles nos habla cómo lograr un estado perfecto. Pericles nos da uno de los principios básicos de la administración, que se refiere a la selección de personal. El feudalismo y los señores feudales. En la Edad Media de Europa se caracterizó básicamente por un sistema político original, el feudalismo. Los reyes solo disponían de un poder limitado, no eran más que la cabeza de toda una jerarquía de señores, vinculados entre ellos por los lazos de vasalle. El señor feudal vivía en un castillo, administraba la justicia, dirigía la policía, recaudaba los impuestos y acuñaba la moneda. Su autoridad y, en ciertos casos, su papel de protector se ejercía sobre sus vasallos y sobre la masa de campesinos que constituían el elemento esencial de la población. Entre estos últimos, algunos eran libres, llamados los llanos, y otros
dependían directamente del Señor, los siervos. En esta época también floreció y se consolidó la religión católica y apostólica romana. El estudio de su organización ha de interesar a quien se inicia en las disciplinas administrativas, cualquiera que sea su crédito religioso, porque ella tiene características muy particulares que inclusive en algunos aspectos obedece a una concepción distinta del patrón clásico. Jerarquía en la Iglesia, sucesor de San Pedro y jefe de la Iglesia. Obispos, tienen la plenitud del sacerdocio, confieren órdenes sagradas, consagran los altares y los santos óleos, bendicen a los clérigos, administran la confirmación y consagran las vírgenes y consagran los reyes. Sacerdotes, por su ordenación tienen el poder de consagrar, de administrar los sacramentos, de predicar y los ministros, diáconos, subdiáconos y los clérigos menores pueden ejercer algunas funciones con la autorización de los obispos y de los sacerdotes. Padres de la administración. Taylor, quien sentó las bases de la administración científica, su modelo inspiró el estilo japonés de administración. Taylor anunció 4 principios de administración científica. 1. Estudio científico del trabajo. Debe ser realizado por un equipo especialista. Ese estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio de método de trabajo. 2. Selección científica y entrenamiento obrero. Taylor recomienda una selección sistemática según las actitudes y estima que cualquier trabajador puede resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo. 3. Unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador. Se trata de que los obreros apliquen la ciencia, y es de allí donde fracasan muchos dirigentes y no los obreros, porque primeros no quieren cambiar sus métodos. 4. Cooperación entre los dirigentes y los obreros. El trabajo y la responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre dirigentes y obreros. Henry Fayol, reconocido como el fundador de la escuela clásica de administración y quien sistematizó y ordenó los principios claves de la administración. El mérito de ambos es sistematizar principios e ideas que ya existan o se utilizaban de maneras rudimentarias. Fayol divide las operaciones de las empresas en administrativas o de gerencia, técnica de producción, comerciales, financieras. La revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de evolución que condujo a la sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada de procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. Este proceso se produce en distintas épocas dependiendo de cada país. Para los historiadores, el término revolución industrial es utilizado exclusivamente para comentar los cambios producidos en Inglaterra desde finales del siglo XVIII, para referirse a su expansión hacia otros países. Se refieren a la industrialización o desarrollo industrial de los mismos. La administración en el siglo XXI. En el siglo XX ha marcado el nacimiento y desarrollo de la administración como disciplina. Iniciaron la teorización sobre la administración al intentar transformar en cuerpo de doctrina comunicable y enseñable la experiencia que como gestores de importantes organizaciones
habían vivido en su propio trabajo. En 1975 se hizo un aporte singular a la teoría administrativa, que no ha sido suficiente reconocido ni destacado. Se trata de la publicación del libro Teoría General de la Administración de Juan Ignacio Jiménez Nieto. El autor se aparta del tratamiento que podríamos llamar clásico, basado en la investigación inmediata de lo que se hacía en las organizaciones para remontarse al establecimiento del objeto formal de la administración como ciencia. Los procesos en la informática han hecho posible dar saltos cualitativos que eran impensables en décadas anteriores. Se ha pasado de la era industrial a la postindustrial, del sistema de producción estandarizado en masa a los sistemas flexibles de producción que han favorecido la globalización del comercio en los últimos 20 años. Para Drucker, el conocimiento será el factor predominante en los años por venir. De hecho, ya lo es actualmente en gran manera, pero en la nueva sociedad será el principal recurso. Estas personas tienen tanto de trabajadores manuales como de conocimiento, pero su trabajo manual está basado en una preparación teórica profesional adquirida por educación y no por aprendizaje, así como el trabajador manual fue la fuerza social y la política predominante del siglo XX, el tecnólogo del conocimiento lo será en el siglo XXI. El siglo XXI verá el declinar relativo de la manufactura, algo parecido a lo que ocurrió en el siglo XX con la agricultura, que habla denominado la sociedad durante 100.000 años. El peso relativo de la manufactura está descendiendo en todos los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, donde ha pasado de representar el 35% a mediados del siglo pasado, a menos de la mitad en la actualidad. En todos estos países, el sector servicios, el que ha crecido y ofrece al mercado laboral el mayor número de puestos de trabajo. La administración desde su origen presentó muchos cambios de evolución y cada vez más efectiva, con nuevas ideas, con personajes históricos imaginándose en las fuentes de recursos para el hombre, con más facilidad de organizarse y dirigir en base a la productividad con liderazgo para beneficiarse de los recursos que nos presenta la ciencia y la naturaleza. Conforme pasó el tiempo, experimentamos nuevos cambios y ahora veremos el futuro con nuevas innovaciones en la era de la administración que no descansará para ser más eficiente.